Bienvenidos a Conversaciones Convergentes. Estamos aquí en el Salón Dorado del Teatro Colón, en la ciudad de Buenos Aires, donde vamos a charlar hoy con Alejandro Bongiovanni. Alejandro es abogado, máster en Derecho y Economía y diputado nacional del Bloque PRO. Alejandro, ¿cómo va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Alejandro, hubo una época en la que el liberalismo tenía el rostro y la edad de Don Álvaro, ¿sí? Y hoy pareciera, por ahí va la pregunta, que tiene un perfil más juvenil. ¿Hay algo de eso? Sí, y en el medio hubo una época, que perdóname que te la meta, pero es un poco la que me tocó a mí, que fue en la que ser liberal era muy demonizado. A mí me agarra la época de la Universidad de Rosario, la Universidad Nacional de Rosario, la UBA Rosarina, si me escuchan los rosarinos diciendo la UBA Rosario, ¿no? Pero en la Universidad Pública de Rosario, posmenemismo, el neoliberalismo, estoy diciendo cómo era la narrativa desde ese entonces, como una continuidad de la dictadura, Martínez de Hoz, el golpe cívico-militar, Menem, y todo el que era llamado liberal, que nos gustaban las ideas del libre mercado. Estaba con Videla. Sí, yo me acuerdo de un profesor de sociología, que en paz descanse, Franisevich, que en discusiones muy interesantes que había, pues también es eso, que también lo digo, las discusiones en la universidad pública eran muy abiertas, se podía discutir, pero el profesor te decía, bueno, pero vos estás de acuerdo con Videla. Y yo, pero ¿qué tiene que ver Videla con el liberalismo? Y bueno, después uno se allanaba y decía, bueno, ya está, tampoco voy a dar esta lucha. O por ejemplo, y perdón si me pongo un poco autorreferencial, pero son cosas biográficas que me dejaron marcado, fíjate que todavía las recuerdo. Veíamos economía política en la Facu, y el libro del manual de referencia era Las venas abiertas de América Latina, un libro de un poeta. O sea, no de un economista político, no de un político que hacía economía, no de un filósofo político, de un poeta, Eduardo Galeano. Entre paréntesis, para mi gusto decimos mal poeta, pero eso es completamente subjetivo. Un libro que después, antes de morir, Eduardo Galeano repudia él mismo. Dice, la verdad, cuando escribí este libro no tenía la más pálida idea de nada. Un libro poético que hablaba de una América Latina a la que le succionaba las venas que eran representadas por sus recursos naturales, la potencia, colonialismo, imperialismo, bla, bla, bla. Y ese era el texto con el que nosotros cursábamos economía política. Entonces, sí, es cierto, hubo un Álvaro que yo no conocí ni llegué a ver, que siempre los mayores te dicen, no, el verdadero liberalismo, la UCD y demás. Yo no viví eso, yo viví la época de demonización, digo, del liberalismo, en el que los que éramos liberales nos manteníamos en grupos pequeños. A ver, tampoco voy a ser una víctima, vivíamos en democracia y uno podía decir lo que pensaba, era solamente un poquito de escarnio moral. Quizás no te iba bien, demasiado bien a la noche en las fiestas de la universidad si decías que era liberal, pero más allá de eso no pasaba nada. Y la sensación de minoría, de muy minoritario. La sensación de minoría, sí, de club, éramos como un poco los troscos, digamos, pero del liberalismo. De autores que hoy la gente habla de Hayek. Hayek no era tan marginal. A Hayek le dieron un premio Nobel en 1974, si no me recuerdo. ¿Sí? Hayek, bueno, premio Nobel, no era tan marginal. Pero como que se habla de Rothbard ahora. Que dicho por eso no es un autor de los que más me gusten, ni mucho menos, ¿no? Pues ya va una versión que se llama anarcocapitalismo, y sí, porque querés después la discusión. Pero que ella hable de Rothbard, que era un autor marginal, en una tribu marginal como éramos nosotros, es un montón. Entonces, sí, lo que estamos viendo para los liberales es muy sorprendente. Pero digo, esto que se instala un poco en la agenda política, en el discurso político, de que el presidente Milei llega a la presidencia justamente porque logró entrar en los jóvenes y que el liberalismo hoy es un tema de jóvenes. ¿Eso es relato o hay algo de sustancia? No, yo creo que hay bastante de sustancia. En primer lugar, creo que porque la izquierda, hay algo de verdad. Cuando dicen, che, la izquierda se aburguesó. Y eso es un poco de verdad. No solo la izquierda. La izquierda y algunos partidos más establecidos también. Cuando vos decís, che, mirá las juventudes de los partidos más importantes. Y eran todos funcionarios. Que no era funcionario público, le pegaban el palo. Entonces, pero la izquierda también se aburguesó demasiado. Y para mi gusto se pasó un par de pueblos con agendas que ya eran como demasiado estrafalarias para el promedio de la sociedad. Y no estoy diciendo que en el promedio está la virtud, ni mucho menos. En el promedio de la sociedad puede haber defectos y cosas horribles. Pero vos ponés el agua en el medio de la... Y bueno, la verdad que quizás la agenda de las infancias trans, por ponerte un emblema de la izquierda de hace muy poquitos años, que nos ponía como bandera casi
de prioridad uno eso. Entonces como que se olvidaron un poco del representado. También perdieron a las clases trabajadoras, que eso es muy, muy llamativo. El sujeto electoral de la izquierda terminó siendo un empleado público, entonces ahí perdieron. Y en los jóvenes es verdad que un discurso muy aburguesado, que se había vuelto muy naftalínico, y además, y esto ha sido virtud de algunas derechas, pero también de otras izquierdas de otros países, el lenguaje de las redes. Acá Milei, no sé qué otro político interpretó mejor el lenguaje de las redes. De nuevo, no lo estoy diciendo como algo virtuoso el lenguaje de las redes. El lenguaje de las redes tiene mucho de maniqueo, de poco civilizado. Pero ha sido eficiente. Pero es eficiente. Entonces, me parece que acá Milei lo interpretó como nadie el lenguaje de las redes. Y hemos tenido la suerte, yo digo, para mí es la suerte, después, si querés hacemos matices, pero hemos tenido la suerte de que un outsider que nos ha tocado, podría haber sido un outsider de izquierda, como irrumpió, por ejemplo, Boric, un muchacho de 36 años, que sobre todo florece a partir de incendios en Santiago de Chile por el aumento de un pasaje en el subte. del subte. Podría haber tocado un líder de derecha un poco más extremo. Y me dijo, che, pero Milei no te parece extremo. Bueno, lo podemos discutir. Al menos ahora, en la agenda ahora no. Quizás los anticuerpos para eso son que tenemos problemas muy económicos, entonces hoy hay que ocuparse de lo económico y mañana veremos si eso florece o no. Bueno, nos tocó un outsider que cree en el libre mercado. Y la verdad es que hoy los problemas de Argentina, para mí, y puedo estar equivocado y admito respuesta en contrario, son sobre todo económicos. Son sobre todo de peso del Estado en la economía, de peso del Estado en el ciudadano, de regulaciones excesivas, de negocio tras negocio tras negocio. Digo, bueno, después hay toda una agenda social que me mantiene así un poquito en vilo y que estoy mirando de reojo a ver si se convierte en agenda de gobierno o es solamente fulbito para una tribuna que a él le gusta, digamos, a la que le gusta hablar. Me fui completamente por las ramas. No, perfecto. Vamos a volver al tema de las reformas porque quiero recorrer algunos de los capítulos que se puedan abordar en el cortito tiempo que tenemos. Pero antes, siguiendo con el liberalismo, ¿cuántos liberalismos hay? Varios. O sea, el liberalismo no es... no tiene un libro, no hay una Biblia. No hay el capital. No hay exacto, no es como el marxismo, que igual viste que después el marxismo utópico, el marxismo científico, pero el liberalismo es más complejo todavía, porque el liberalismo es más una pulsión hacia la libertad individual. Entonces, vos tenés desde anarcocapitalista, que para mí es una visión un poco adolescente. La abolición del Estado. La abolición total del Estado, cualquier interferencia del Estado, el semáforo es una cosa intolerable. Tenés miniarquistas, a lo Nozick, que es uno de los intelectuales más importantes del siglo pasado, que discutía con Rawls, otro de los intelectuales más importantes del siglo pasado. Tenés un un socialliberalismo, que a mí no me gusta demasiado, yo soy más un miniarquista. Pero hay distintas visiones que además se justifican por distintas cosas, como toda filosofía política. Vos podés ser más subjetivista, más objetivista, más kantiano, más utilitarista de regla, más utilitarista de conducta. Entonces, hay un abanico muy grande y está bien que así sea, porque para mí el liberalismo es una aproximación hacia el fenómeno social. No tiene todas las respuestas. De hecho, ¿sabes por qué yo soy liberal? Porque yo considero que no tengo todas las respuestas y que mi pretensión de tener todas las respuestas es imposible. Entonces, ante la duda, quiero que la gente tenga más libertad. Porque si yo tuviese todas las respuestas, diría, che, bueno, te voy a obligar a ser feliz porque yo sé lo que es mejor para vos. Como nadie tiene ese conocimiento, démosle libertad a la gente, a que voluntariamente arregle su vida social, su vida familiar, su vida laboral, su vida empresarial, su vida comercial. Y ese espectro liberal, podríamos llamarlo así, ¿no? De variantes y matices, ¿puede consolidarse en una fuerza política? Bueno, estamos viendo esto. O sea, Mises lo dice en un libro que se llama Liberalismo, de principio del siglo pasado. No existe tal cosa como la realización del ideal liberal en un gobierno. Nunca pasó, nunca va a pasar. Entonces voy a decir, hay gobiernos con más proclives, más materialización de libertades y otros con menos, pero no existe la realización última porque la libertad es un ideal casi regulativo, digamos, es un horizonte hacia donde apuntar, no terminás nunca de llegar. Entonces, hay gobiernos más liberales que otros, y hay gobiernos más liberales en la economía, hay gobiernos más liberales en cuestiones no económicas. A un liberal de verdad le interesan ambas cosas, pero también hay que mirar el contexto, porque la verdad que si vos, lo pongo siempre como ejemplo, pongo Venezuela, digo, mi amiga y
una persona que admiro mucho es María Corina Machado. Yo no sé si María Corina Machado al final prefiere una banca libre o una banca regulada al no sé qué o no sé cuánto, o los pasivos remunerados. Ahora, lo que yo sé es que hoy está haciendo una lucha liberal. Mañana vemos, o sea, porque también tiene que ver sus prioridades y su contexto. Claro, Entonces, que tiene enfrente. Exacto. Entonces también ver las cosas en abstracto. Cuando vos ves política no puedes mirar las cosas en abstracto. Cuando vos ves la filosofía política, sí, está bien. Y ahí está bien permanentemente encontrar disenso, encontrar diferencia, porque la filosofía política, la política, el derecho, la ética se hace en base, así se hace el pensamiento. En la política tenés que hacer todo lo contrario, tenés que buscar consenso, tenés que buscar ideas en común, tenés que buscar mínimos comunes denominadores, porque si no nunca podés materializar las ideas en la realidad. Esa es la tensión que vos tenés entre los liberales, porque estamos siempre muy acostumbrados al mundo de las ideas, y el mundo de las políticas nos está costando un poco más. Ahora vemos esto, donde hay uno que solapa las dos cosas, y obviamente hay tensiones. Y obviamente hay tensión, y las va a seguir habiendo. Y va a haber un momento que decimos, che, qué liberal esto que está haciendo, y otro, che, qué poco liberal esto que está haciendo. Y necesariamente va a ser así. Y definitivamente hay un abismo entre libertad e igualdad, que es un poco lo que se plantea a veces en el debate político. Eso es lo que quiso hacer Rawls en 1970. Rawls quiso encontrar una fórmula que hermane la igualdad con la libertad. Y hizo algo muy sofisticado. A mí no me termina de cerrar, yo no soy quien para criticar a Rawls, pero Nozick sí lo hizo. Yo creo que el problema que tiene el ideal igualitario y todos los pensadores que vienen después de Rawls es que al final del día se llevan de bruces contra algo que no existe. Digo, vos fíjate que incluso hablo de igualdad de oportunidad y suena bien, pero cuando lo quieren materializar, la verdad que no, es un poco falopal. Medio que lo decimos también como para calmarnos y no sentirnos culpables, pero no existe la igualdad de oportunidad. Nosotros podemos hacer que no todas las relaciones sean de mercado y que hay personas muy desfavorecidas que les demos un piso de oportunidades. Y ese piso de oportunidades, hay muchos que te dicen, che, este piso de oportunidades lo tiene que proveer esto. Y también yo podría estar de acuerdo con eso. Ahora no le llamemos igualdad de oportunidades, porque eso tampoco es igualdad. Porque si yo nazco más sano que vos, tengo mejor oportunidad que vos. Si mis padres me dan más cariño que el que te dieron a vos, si me dan estimulación más temprana, ¿y cómo hace el Estado para hacer que la estimulación temprana, que dicen que es algo completamente vital al desarrollo de un niño, sea enforzada por la ley? No existe, digo. Necesariamente hay un montón de cosas que están atravesadas por el azar, y el azar es así. Ahora, yo al azar no lo llamo desigual, yo lo llamo justo. No, mejor dicho, no es justo, no tiene parámetro de justicia. Digamos, que caiga un rayo y vos te parta tu casa, no es ni justo ni injusto. Es fáctico. Es fáctico, no tiene un parámetro moral encima. Entonces digo, creo que podemos pensar un estado de las cosas donde a un piso, le demos un piso de oportunidades, a los menos desfavorecidos podemos someter a decir, bueno, esto es lo que tenemos que darle, la educación, la salud, lo que sea. Yo estoy dispuesto a ese debate, me parece un buen debate. Ahora, pensar que igualamos oportunidad al final del día y buscarlo como un igualador hacia el final y no hacia el principio es utópico. Y me parece que Rawls intenta eso y lamentablemente se choca contra la pared. Alejandro, vamos a dejar la filosofía por un rato y después del corte vamos a entrar en cuáles son las reformas más urgentes en la Argentina que nos toca. Pero eso va a ser después de esta pausa. Ya volvemos. Seguimos en Conversaciones Convergentes charlando con el diputado Alejandro Bongiovanni. Alejandro, ¿cuáles son o cuál es la reforma más urgente en Argentina? Bueno, a ver, hay una que es la macroeconómica, que el gobierno la está haciendo, yo creo que bastante bien. Igual no me considero autoridad en la materia, estoy todo el tiempo hablando con economistas. Hoy admito que la mitad me está viendo con mucha esperanza, no, diría un 60% con mucha esperanza, un 20% con escepticismo y otro 20% con cierto pesimismo. Todo lo que no sea reducción del déficit fiscal y reducción de la inflación, que digo, esto es el camino principal. Esto me parece que el albur de este gobierno corre por esto. Todo lo otro está muy bien, suma, es crema y frutilla para el postre y me encanta todo esto, pero sin esto no hay esto. Entonces todo esto va por el lado de los macroeconomistas. Todo esto que es más lo que nos compete a nosotros, los legisladores y demás, para mí parte sobre todo de desregular. ¿Qué es desregular al final del día? Otra palabra tabú, ¿no? Totalmente tabú, sí. No se podía hablar de desregulación. No se podía hablar de desregulación. Al revés, pero además se ha vuelto sentido común. Y perdón si me vuelvo a poner un poco filosófico, porque el otro día estuve con un colega diputado que quería regular a los influencers. O sea, pero te
¿sabes cuál es el argumento? Son ideas que vienen de Europa. Sí, vienen de Europa, pero lo hizo España. Pero ¿sabes cuál es el argumento? A mí me puso muy nervioso esto. ¿Cuál fue la primera premisa argumental? No, que no puede ser porque no están regulados. ¿Entendés? No es que me dijo, hay que regularlo porque justificación. La justificación era porque no estaban regulados. Y eso se convirtió en sentido común en Argentina. No puede haber actividad sin regulación. Es una barbaridad. Totalmente. Entonces, hay una hermosa tarea que hizo mi amigo Federico Sturzenegger hace 2 años y chirolas, que en parte fue lo que a mí me motivó a decir, uy, quiero ver si puedo estar en el Congreso el año que viene. Un día me llama Federico Sturzenegger y me dice, estoy con un equipo sondeando todas las leyes vigentes en Argentina. Y voy a ver cuáles habría que son regulaciones inútiles y cuáles habría que modificar y cuáles habría que derogar. Y yo, nada, es verdad, lo está haciendo. Bueno, déjame ir a verlo. Yo pensé que había tenido un PDF, tenía una pila así de papeles. Entonces yo le dije, déjame sacar una foto porque esto es impresionante. A mí ya me caían las lágrimas. Entonces yo me emociono con esta estupidez y a mí me vuelve loco. Entonces le saco una foto de su internet y se empieza a armar como una mística del trabajo. Y efectivamente el tipo tenía, de todos los rubros, que fue el prototipo de la ley base. La ley base de febrero, del 6 de febrero creo que fue, de este año. La de casi 1000 artículos. Que era una bestialidad, que hay que admitir que también es cierto, era imposible de digerir. Con un puñado de diputados. Era un puñado de diputados que recién caía, Sí. Estábamos todos ahí recién caídos, era indigerible la cantidad de temas. Yo no tenía oficina, todavía no me habían asignado oficina, o sea, no tenía un lugar donde sentarme y tenía pila de gente que atender porque venía a las 10 de la mañana los del colegio de abogados a insultarte porque el matrimonio ahora lo podía hacer sin patrocinio letrado. Después tenía a los artistas que te decían que el Instituto del Teatro, no sé qué. Después tenías a los de biocombustible. Vos fijate además la heterogeneidad de los temas. A las cámaras de biocombustible a decirte, no, pero mi negocio... Fue como patear cientos de 150 hormigueros. pero al mismo tiempo. Ahora, la tónica que había atrás de esa ley bases, que después fue lo que votamos el otro día, fue ley basecita, una ley... Si la otra era una ley ómnibus, esta es una ley minivan, digamos, o sea, tristemente, digo. Y está bien porque hubo que acordar con los bloques y espero que dé resultado y que salgan el senador. Entonces, el leitmotiv que había atrás de esa ley era que la voluntad de las partes prime. Indubio pro libertad, indubio pro voluntad de las partes. No es tan loco eso, no es tan loco. Es razonable. Tenemos muchas regulaciones absurdas que están hechas o para que algún intermediario se quede con un pedazo de negocio, o para que no se cumpla y el funcionario de turno, el encargado de contralor, se quede con un pedazo de negocio, o porque dirigen un negocio para un lado o para el otro. Te puedo poner 16.000 ejemplos. Lo que Macri decía, ¿no? Yo estoy de acuerdo con las reformas, que le decían a él, yo estoy de acuerdo con las reformas, pero la mía está. Exactamente. ¿No? Yo conservo mi privilegio. Exactamente, porque ahí también hay un que tema... muchas veces son pequeños privilegios. Pequeños tampoco, privilegios, pero en todo. En toda la cadena de todos los rubros que vos te encontré exacto, pequeños privilegios. El autor del libro La República Corporativa, que se llama Jorge Bustamante, dice que algo buenísimo. Dice, acá en la Argentina no es tanto el problema los negocios ilícitos, son los negocios lícitos el problema. Y es verdad, te dan un sobrecosto impresionante. Entre paréntesis, y perdón que me pongo literario. Bustamante escribe este libro 88, creo, más o menos. Sí, 88. Sí, 88. Bueno, no importa. Carlos Nino, que no, tampoco lo podés llamar un liberal de derecha, no, escribe Argentina al margen de la ley en el 90 y poco. Pasaron 20 y pico de años y sigue. Vos los leás los dos libros. De hecho, se han reeditado. ¿Y por qué se han reeditado? Exactamente, ¿por qué se han reeditado? Porque describe la Argentina de hoy. Entonces digo, era lógico, o es bueno, le doy beneplácito a que venga un tipo con un balde de shock y diga desregulación, menos corporativismo, shock de déficit, de superávit fiscal. Digo, hacían falta estas cosas. ¿Por dónde empezamos? De nuevo, si a este gobierno le va mal en la macroeconomía, todo esto que te estuve diciendo... Ya lo sé, pero la inflación está empezando a bajar, estamos un poco expectantes por la salida del cepo, un poco ansiosos incluso. Hay como cierto otro clima. Yo me quedé un poco desencantado con el cercenamiento de los muchos temas buenos que había en ley bases y que ahora no hay. Por ejemplo, te pongo uno, biocombustible. Biocombustible es un negocio, muchacho. Es un negocio, con nombre y apellido, para un puñadito de empresas.
que no quieren que las aceiteras hagan biocombustible cuando por escala es natural que hagan biocombustible. Es como decir, bueno, se fabrican autos solamente pymes. Solamente pymes pueden fabricar autos. Sí, pero pará, no es eficiente que las pymes fabriquen autos. Bueno, pero por ley sí, taca, 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 listo, 2011, la ley de Marcos Clery y de Kirchner. Eso se borró. ¿Por qué? Y bueno, porque hubo que hacer acuerdo. Los fondos fiduciarios. No sabíamos ni qué eran los fondos fiduciarios. Yo más o menos siempre estuve en cuestiones políticas, pero los fondos fiduciarios, la verdad que le hemos puesto hay periodistas que hace mucho están hablando de esto, es verdad, pero el público en general empezó a alertarse ahora. Hay que apretar ahí, que sale puso, lo loco. Entonces, digo, hay muchas cosas que quedaron en la ley de bases. Hicimos una reforma laboral que es una reformita, pero es bienvenida. Yo creo que eso va a ser, como decir, hay pequeños cambios que por ahí tienen gran impacto, ¿no? Eso para mí va a generar impacto. No te digo que va a generar un shock de empleo, porque hay una recesión muy dura que todavía no sabemos si es una B corta, una L, una U, una no sé qué, pero va a generar pequeño empleo y si los empresarios son vivos, que espero que sean vivos y empiecen no solo a tomar gente, sino además a anunciar, che, estamos tomando gente, pueden generar un ciclo virtuoso. Yo creo que eso sería una de las principales cosas con las que tenemos que empezar. Así que espero que el Senado devuelva favorablemente la ley de bases. ¿En qué se parece este momento a el comienzo de la presidencia de Menem y la ley de reforma del Estado? Bueno, en primer lugar, viste como dice Heráclito, no se puede cruzar el mismo río dos veces. En primer lugar, la primera diferencia es que ya pasó la de Menem, ¿no? Entonces, y ya se revirtió en gran medida. Exactamente. Entonces vos también podés mirar algunas cosas que pasaron y otras que no. Me parece igual que lo de Menem en su momento fue, respecto a reformas, más grande, más ambicioso. También es cierto que lleva poco tiempo este gobierno. Entonces estamos jugando un gobierno que recién empieza. Menem se comió una hiperinflación, sí, ¿no? De ablande. Exactamente. Los primeros años de Menem fueron bien difíciles, ¿no? No, y yo creo que también el presidente está mirando mucho lo que fue la presidencia de Macri, que también tuvo una vocación reformista y menor probablemente, más... Macri hablaba de reformismo permanente, ¿no? Exactamente. Que era otra versión de gradualismo. Que o sea, tenían una vocación de reforma, probablemente tenían un camino también en mente, pero mucho más pausado, suponiendo, quizá con inocencia, no lo sé, pero que iban a encontrar cierta benevolencia del otro lado, porque iban a encontrar cierto espíritu cívico. Nosotros en el PRO esto no lo dije yo, lo dijo alguien, no sé quién lo dijo del PRO, si no te lo diría, porque era una frase muy buena, que dijo, nosotros en el PRO intentamos ser la oposición que hubiésemos merecido tener. Me parece una frase buenísima esa. Me suena Ritondo. Puede ser, Cristian. Sí, creo que fue Cristian. Y si no, Cristian, te estamos tirando una... y eso me parece muy bueno, porque el PRO, yo le puedo decir un montón de cosas buenas, malas, que hizo errores, que me hubiera gustado más ortodoxia, más, pero, muchachos, le hicieron la vida imposible el minuto cero. Porque ahora dice, che, la dictadura, pero lo decían igual de Macri. De Macri. Entonces también hay algo, y esto lo admito, y esto está mal lo que voy a decir, pero lo voy a decir igual, hay un poquito de goce en uno, un Schadenfreude, ¿sabes qué es Schadenfreude, la palabra alemana que significa felicidad por el sufrimiento ajeno? Bueno, hay un poquito de Schadenfreude de mi parte cuando veo también a la izquierda hoy un poco asustada, un poco... Porque bueno, muchachos, ustedes gritaban lobo, siempre gritaban lobo y no había lobo. El pastor mentiroso. Y ahora, claro, bueno, ahora llegó, qué sé yo. Alejandro, si vos tuvieras que jugar una ficha, ya sé que me dijiste que la macro es lo importante, porque bueno, no se pueden reformar los 1000 artículos, el presidente Milei habla de 3000 reformas, sabemos que tu amigo Sturzenegger sigue trabajando en esas reformas. Si vos tuvieras que decir, bueno, mi ficha es esta, ¿cuál sería en términos de reformas? No, hoy, y porque la sacamos y creo que va a materializarse, porque además noto un cierto consenso, pero además por lo que te dije recién, creo que va a tener efectos inmediatos, no voluminosos, pero inmediatos, es la reforma laboral. ¿Me hubiera gustado que esté también lo de la no obligatoriedad de la cuota solidaria sindical? Sí, me hubiera gustado. ¿Me hubiera gustado que no esté lo de las multas? Me hubiera gustado. ¿Esta es la mejor reforma? No, es la que se pudo consensuar. Ok, si sale, yo creo que vamos a ver a empresas tomando empleo, que es algo que no pasa hace mucho tiempo. Y eso va a ser
para mí va a cambiar un poco el humor social. Ujú. Así que yo apuesto mucho a esa reforma. Y- Además, bueno, porque también la hemos trabajado en conjunto con Vero Razzini, una diputada amiga y demás. Y ya que estamos con en el capítulo sindical, ¿obras sociales? Mm. Mm. Importantísimos. No. Es decir, vamos a eso. Hay todo un capítulo. Como te digo, se han tocado un montón de cosas y hay omisiones muy notables también. Te nombro otra. El régimen de Tierra del Fuego. ¿Hasta cuándo nos vamos a hacer los tontos con el régimen de Tierra del Fuego? Con este nivel de carestía. ¿Hasta cuándo nos vamos a hacer los tontos con eso? Una mega financiación de la mega ineficiencia. Bueno, la financiación de la política, por suerte hay periodistas que lo tratan. No son muchos, pero en algún momento hay que... Los que estamos en política, yo estoy hace 4 meses, así que todavía tengo un changüí, pero y además no me cae una moneda si me dan vuelta, pero eso es un tema importante. Lo de Tierra del Fuego es un escándalo. Porque además, cuando vos vivís cierta abundancia relativa, ok, pasa, siga, decía La Molina. Pero en medio de esta crisis, de esta carestía, que vos estés dejando esos negocios a cielo abierto, mamita. Alejandro, muchas gracias. No, gracias a vos. Estuvimos charlando con el diputado nacional Alejandro Bongiovanni aquí en Conversaciones Convergentes y nosotros nos vemos la próxima. Muchas gracias.